Ya, comencemos. Entonces, ¿cómo están? Vamos a ver, si mal no recuerdo, la clase anterior justo alcanzamos a terminar ahí unos problemas, unos ejemplos que eran de producción en este caso. Ahora vamos a ver hoy otro que es eh, mezcla así, es como entre producción y transporte, una cosa digamos media híbrida, pero que ahí también requiere, bueno, en realidad aplicar trucos que ya hemos visto en el fondo. O sea, esto más que nada vamos a ver un ejercicio que refuerza un poco ideas que ya de alguna u otra manera ahí, por ahí nos han aparecido, ¿de acuerdo? ¿Qué les iba a comentar? Ah, de la tarea. Ya sé, digamos, qué ejercicios van a hacer, pero, y los iba a publicar, pero eh, me puse a revisar el texto del enunciado y me parece que hay cosas que se pueden explicar de mejor manera. Entonces voy a mejorarlo eso, porque yo creo, no sé, hay ciertas cosas que están como muy escuetas o se podrían malinterpretar. Entonces voy a alargar un poquito algunas cosas para tratar de que quede más claro en el fondo el enunciado del trabajo y ahí ya se los publico. Pero eso no me va a tomar mucho tiempo, si en realidad, como les digo, es pues quizás 20 30 minutos que necesito para revisar bien que la lectura del enunciado, digamos, no deje lugar a dudas, sobre todo en uno de los dos ejercicios. Hay uno que en realidad es como bien sencillo, así que no creo que tenga mucho problema con el enunciado en ese, pero el otro como que ya hay más recoveco, entonces prefiero que eso quede como bien clarito, para que no después no vayan a perder tiempo también haciendo ahí un modelo que no corresponde. Hacer dos modelos en realidad de transporte la tarea. Obviamente implementándolo en computador y con los resultados. También trabajo en grupos y ahí los grupos, bueno, no sé, me imagino que la gran mayoría irá a querer trabajar con los mismos compañeros que estuvieron antes, pero de todos modos les voy a preguntar para configurar el sistema como corresponde. ¿Ya? Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a tomar un ejercicio que viene de la primera guía de transporte. Nosotros, ¿cierto? En este, si ustedes ahí revisan para atrás, hicimos el ejercicio este de la distribución eléctrica, el primero que aparecía en esta guía, que era la guía uno, ¿cierto? De problemas de transporte. Ahora vamos a avanzar un poco y vamos a ver el quinto problema que sale ahí, ¿ya? Que es uno de huertas. En realidad, aquí hay el problema en general, como vamos a ver, es bastante directo en muchas de sus partes, pero cierto, hay ahí por unas pequeñas particularidades que hay que tener en cuenta, lógicamente, y vamos a determinar, cierto, cómo se tratan. Y después de eso, cierto, lo vamos ya a implementar también con software y vamos a resolverlo para ver cómo funciona. ¿Ya? No sé si hay dudas antes de ver este ejemplo, si hay alguna duda general que quieran preguntar. ¿No? Ok. Entonces, ¿de qué se trata? Le damos ahí el enunciado. Tres huertas abastecen a cuatro detallistas con cajas de naranja. La demanda diaria de los cuatro detallistas, que aquí ven son mis columnas, son de 150, 400 y 100 cajas respectivamente. Las ofertas en las tres huertas dependen de la mano de obra regular disponible y se estiman en 150, 200, 250 cajas diarias. Son, cierto, tres huertas, como se ve aquí, cierto, en la tablita. Eh, Sin embargo, las huertas uno y 2 indicaron que podrían abastecer más cajas si es que es necesario, recurriendo a mano de obra extra. La huerta 3 no ofrece esta opción. Los costos, ¿cierto?, de transporte por cajas de las huertas a los detallistas se dan en la tabla siguiente, ¿cierto? Entonces es como básicamente un problema de transporte, porque tengo, ¿cierto?, que llevar de la huerta a los detallistas. Lo que tenemos que chequear, ¿cierto? En general, primero es armar nuestra tabla de parámetros, ¿cierto? Como lo hemos hecho siempre, y ver si esa tabla de parámetros cumple con los requisitos, ¿cierto?
que un modelo de transporte debe cumplir para efectos, ¿cierto?, de poder tener solución y yo aplicarlo, ¿cierto?, sin problema. Entonces vamos a, bueno, en parte vamos a copiar esto. Vamos a llevar acá porque en realidad es la tabla la que me interesa sacar para irnos a Excel y ahí lo vamos a copiar. Se perdió Excel. Ahí sí. Ya. Obviamente está gigante esta tabla. Necesitamos tratarla más chiquitita. Ya. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, nuestros orígenes. En el fondo aquí, ¿cierto?, siendo un problema de transporte es como bastante más obvio qué cosa es un origen, un destino. Los orígenes aquí claramente son las huertas, así que vamos a crear las columnas, ¿cierto?, que me representan los orígenes, que son las 3 huertas. Y acá arriba, ¿cierto?, tengo 4 detallistas. No me lo tomo. Y estos son los detallistas, ¿cierto? Por el momento, conocemos que obviamente tenemos los costos de todos los pares, ¿cierto?, de origen-destino, que serían, ¿cierto?, todos los pares huerta y detallista, que lógicamente es parte de los datos básicos que se necesitan, ¿cierto?, de todos los parámetros que tiene esto. Tener la combinación de todos los costos posibles, ¿cierto? Lógicamente que es parte de eso. Vamos a ahí. Ya. Recuerden que aquí siempre nosotros vamos a indicar de alguna manera, tenemos que destacar la primera y la última columna por los totales, ¿cierto? Que ya le vamos a dar nombre ahí. Siempre, ¿cierto? Ahí la esquinita. Ustedes, bueno, pueden elegir el color que quieren, pero por lo menos a mí me parece que destacarla de rojo, ¿cierto? Es importante porque sabemos que ahí es donde tenemos que verificar que nuestro modelo está efectivamente bien cuadrado. Y el centro, ¿cierto?, donde están todas las combinaciones de orígenes con destinos, ¿cierto?, donde se van cruzando estas filas con columnas, es donde van los costos que me informaron. Entonces, 1, 2, 3 y 2. Abajo, 2, 4, 1, 2. Y abajo, 1, 3, 5 y 3. Eso es costo, ¿cierto? Por esta parte tenemos costos. Y eso, bueno, de hecho, la tabla que nos dan ya la tenemos completamente ahí, ¿cierto? Ahora podemos de aquí achicarla y la esconder por ahí porque más información no nos va a dar. Pero sí, ¿cierto? El enunciado en otras partes nos da información que necesitamos. Hablaba de la demanda diaria de los 4 detallistas, que es 150, 150, 400 y 100. Y eso obviamente sí va en nuestro modelo. Entonces es demanda. Entonces va acá abajo, ¿cierto? Es en nuestro destino, en el fondo, es lo que cada uno está pidiendo. 150, 150, 400 y 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cierto? Ahí podemos obviamente comprobar. En este caso 800. Vamos a hacer aquí, ¿cierto?, la fórmula también que lo hemos ocupado antes de sumar la oferta y restarle la demanda. Obviamente sale menos 800 porque acá no he escrito nada todavía, pero ¿cierto? Ahí me está indicando que la demanda en este caso es 800. Y oferta, también el enunciado nos dice eso. Se estima, ¿cierto? Las ofertas en las 3 huertas dependen de la mano de obra regular disponible, se estiman en 150, 200 y 250 cajas diarias. ¿Ok? 150, 200 y 250 cajas diarias. Ya está ahí, ¿cierto? Por lo menos la parte numérica del enunciado, ¿cierto? Lo que me dice qué cosa tengo o no tengo.
está ahí. Pero hay algo adicional, fíjense. Sin embargo, las huertas 1 y 2 indicaron que podrían abastecer más cajas si es necesario recurriendo a mano de obra extra. ¿Ok? Esa frase, acuérdenla. Y bueno, dice, la huerta 3 no ofrece esta opción. Solo la 1 y la 2 podrían abastecer más si es necesario con mano de obra extra. No dice nada de los costos tampoco, ¿ok? Podríamos suponer, ¿cierto?, que son los mismos costos, ¿cierto?, de originales, ¿ya? Pero ahí lógicamente vamos a tener que trabajar. Entonces, primero, viendo esta tabla, ¿qué cosa podemos concluir del problema? ¿Cuál es el primer problema, entre comillas, que nos enfrentamos aquí? ¿Qué es lo que primero debemos arreglar? ¿Quién ve algún problema ahí? Los menos 200, dejarlo en cero. ¿Cierto? En realidad, la oferta y la demanda tienen que estar cuadradas. Entonces, lógicamente, ese 200, menos 200, lo que representa es que, fíjense, como hicimos esta suma, ¿cierto? Y la resta, estamos sumando oferta menos demanda. Si es negativo el resultado, es porque hay más demanda que oferta, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Es que se menciona en el problema que las dos huertas pueden suministrar, digamos, em, en tiempo extra, obviamente, digamos, más producto, ¿cierto? Para satisfacer esos 200. Y el tema es cómo los ingreso, ¿ok? Yo sé que son 200 en total, lo que el problema que tengo. Pero ¿cómo los ingreso? ¿Por qué? Porque ¿qué información me dan? Que yo sé simplemente que la 3 no va a poder suministrar, digamos, obviamente nada de esos 200. Va a ser entre la 1 y la 2. Pero no me hablan tampoco de capacidades. No me dicen, ¿cierto?, que estas tengan ninguna de las dos capacidades particulares. Así que en realidad cada una de ellas podría suministrar esos 200, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo, o después, digamos más adelante, cómo voy a saber en general, en este caso, cuál es la combinación que más me sirve para suministrar esos 200 que me están faltando? ¿Qué necesito aquí? ¿Orígenes falsos, destinos falsos? ¿De qué otra manera yo podría arreglar este problema? Que tengo más demanda que oferta, pero la otra salvedad, ¿cierto? El otro detalle aquí es que la solución que yo a esto les dé debe permitir que sea el modelo el que elija si esos 200 se lo asigna a la 1, a la 2 o a ambas en alguna combinación. Y eso, ¿cierto? Ahí me introduce otro detallito que ahí vamos a ver cómo se arregla. ¿Qué es lo que harían ustedes si se ven en esta situación? ¿Cómo la arreglan? ¿A quién le asignan qué cosa? Sin miedo, no se preocupen, sí. Opinen simplemente. ¿Cómo se podría arreglar ese desbalance? Se podría, como los anteriores, que se agregaba una columna y ahí se ponía como la demanda de 200, creo. Ya, ya, sí, está cerca, pero recuerda que aquí lo que te sobra es demanda. A ti lo que te hace falta es oferta, ¿ya? Para poder en realidad igualar este sistema. Y, por ejemplo, a ver, saltemos esto por mientras hay. Si acá en la oferta, no sé, tú dices aquí 200, por ejemplo, ahí se te va a ir a cero. Entonces tú lo que necesitas es más oferta. Eh, Aquí, y no se trata, de hecho, a diferencia de otros modelos que hemos visto, en este caso tú no se trata de que estás creando un origen, en este caso falso, porque te dicen que efectivamente la huerta 1 y la 2 sí pueden suministrar lo que tú estás pidiendo, solamente que con tiempo extra. Y el otro inconveniente, entre comillas, que existe
Es que, o sea, inconveniente para uno, obviamente, es que no te dicen la capacidad que en realidad, cierto, te podrían suministrar. Y eso, obviamente, yo necesito aquí indicarles un número. Y ahí esa es la pregunta. Primero, ¿qué número debe ir ahí? Porque costos, ¿cierto? No me han dicho nada de los costos. Así que básicamente, en este caso, puedo decir, por ejemplo, es que la huerta 1 en tiempo regular, y esta va a ser la huerta 1 en tiempo extra. Esta va a ser la 2 en tiempo regular. Y esta va a ser la 2 en tiempo extra. No me han dicho nada de los costos, así que asumo que por huerta permanecen iguales. Pero aquí está el detallito, ¿cierto? En estas dos posiciones puntualmente. Porque debo permitirles, la solución debe permitirles, ¿cierto? Que los 200 que faltan en el fondo vengan de cualquiera de las dos, pero incluso podrían venir íntegramente de una sola de ellas. Los 200 se les podrían comprar completamente a la 1 o a la 2. Entonces, ¿cómo eso lo reflejo aquí? ¿Qué necesito hacer para que me represente efectivamente esa situación? La capacidad de que los 200 que me están faltando yo se lo pueda comprar a cualquiera de los dos en las cantidades que quiera. ¿Cómo se arregla esa situación? De hecho, si les doy una pista, en el fondo es un arreglo que por una parte va a arreglar el problema, pero me va a crear otro. Entonces, después de arreglar el problema por un lado, tengo que compensarlo por otra parte. ¿Cómo puede ser? Piensen. Se aceptan opiniones. No tengan miedo si no tienen por qué tampoco estar en lo correcto a la primera. ¿No? ¿Ninguna opinión? Profesor, ¿no sería Dime. como, no sé si ahí se le puede agregar como esa M y que después se le dan los Ya. valores? Pero la M recuerda que es en el fondo un coeficiente de costo cuando hay prohibiciones de que yo pueda hacer algo. Por ejemplo, si en este caso me dice, no sé, porque la huerta 3 no le puede enviar al proveedor 2, ahí en el 3.2, debería ir aquí, por ejemplo, una M. Es para eso la M, es un coeficiente de costo, pero no en la como demanda u oferta completa. Ah, ya. Aquí, ¿cierto? En realidad, la solución, que es una, digamos, una solución a medias, entre comillas, por lo que vamos a ver, como faltan 200, ok, partimos de ahí, pero el tema es que yo no puedo restringir que esos 200 vengan solamente, no sé, porque sean, por ejemplo, 100 y 100, porque eso sería una decisión arbitraria mía de decirles cada uno solamente puede enviar 100 y puede que en realidad la mejor solución para el sistema sea que todo lo envíe la uno y nada a la 2 de esos 200 extras. Entonces, lo que tengo que hacer aquí igual es darle a los dos la posibilidad, ¿cierto?, de que envíe los 200. Porque eso en realidad es lo correcto desde el punto de vista de que los 200 que me faltaban en la demanda, ¿cierto?, cualquiera de los dos lo suministre. Pero ¿qué problema me produce ahora? Que me pasé para el otro lado, ¿cierto? Ahora tengo más oferta que demanda. ¿Y cómo se arregla eso? Este sí ya es un caso un poco más normal, que me estoy pasando, ¿cierto?, de oferta. Este arreglo es más simple, lo hemos visto ahí en algunos ejemplos. ¿Qué es lo que tengo que agregar ahora? Recuerden, ahora, ¿cierto? Ven para dónde está el desbalance. Si el 200 es positivo, es porque acá la oferta es
más grande que la demanda. Y recuerden que siempre, cuando yo compenso, cuando creo, ¿cierto?, algo, o sea, un origen o un destino, digamos, ficticio, es para que el menor alcance al mayor. Entonces, en este caso, ¿cierto? Como el menor pasó a ser la demanda, ¿cierto? Ahora necesito una demanda, ¿cierto? Que en realidad es ficticia. Vamos a ponerle con otro color. Esta demanda ficticia, ¿cierto? En realidad, vamos a decir su nombre, no existe, ¿no? Esos 200 yo no los voy a consumir porque aquí tiene que absorberse los 200, ¿cierto? Que ahora me estaban sobrando. Y ahí sí mi modelo está cuadrado en oferta y demanda. Esta columna, al consumirse esos 200, ¿cierto? En el fondo da la opción de que el modelo elija, digamos, en su optimización, entre, ¿cierto? Enviar, o sea, los 200 que realmente en la realidad sí estaban siendo demandados, obviamente, y más allá de la capacidad original que se informó, eso permite que en realidad aquí el modelo elija si los envía de ahí o los envía de acá. Y ahí viene el tema. ¿Cuáles los costos que ahí debo considerar? Recuerden que esos 200 en realidad no existen, no me pueden afectar el modelo. Pero aquí también, ¿cierto? Bueno, y cuando yo no quería que me afectara un modelo, ¿qué coeficiente de costos yo le ponía? ¿Se acuerdan? Siempre usábamos con lo mismo, 0, ¿cierto? Cero. 0. Pero, ¿dónde aquí van los ceros? ¿En todos? Ahí hay por ahí un truquito. Yo sé que los 200 que están acá abajo, ¿cierto? Lo que representan puntualmente es la disponibilidad de la segunda huerta en tiempo extra y de la primera huerta en tiempo extra. O sea, esos 200 o vienen de ahí o vienen de ahí. Pero dado que esos 200 están particularmente, ¿cierto?, para suministrar esos dos casos, ¿debería colocarle 0 a los demás o debería colocar una M para prohibirlo? ¿Qué sería lo correcto? Ahí se pondría la M. Ya. ¿Por qué sería correcto hacer eso? ¿Qué es lo que estoy prohibiendo en el fondo al poner la M? Para que el costo no se sobrepase o no sea un costo muy alto. No, bueno, de hecho la M, recuerda que en realidad hace como la función contraria de prohibir que lo tome. O sea, de hecho, lo que evita, ¿cierto?, es que yo ahí precisamente asigne una variable que vaya, por ejemplo, con el tiempo regular de la primera granja, vaya a suministrar estos 200 que yo sé que en realidad no existen, que esto es totalmente falso. ¿Por qué yo quiero prohibir eso? Fíjate, son las tres granjas originales, las que quedaron con M's. Y estos 200 son los 200 falsos. ¿Por qué precisamente bloqueo eso? Anda bien cerca, yo creo. Pero ahí por ahí tiene que ver obviamente con el hecho de que esto no existe. ¿Y por qué, digamos, tiene que ser así? Lo que originalmente me decían, ¿cierto? Es que esos 150, 200 y 250 de los tiempos regulares, ya, esas tres filas originales que yo escribí, esa producción ya está. O sea, ellos produjeron realmente esas cajas de naranja. Están ahí. Y entonces esas cajas de naranja efectivamente van a ir a la demanda que existía. Pero esa demanda que existía, ¿cierto? Era 800. Y las cajas que yo tenía de naranja originalmente eran solo 600. Entonces, bueno, aquí yo tenía que producir 200 cajas más.
para satisfacer la demanda de, digamos, que me estaba solicitando el mercado. Entonces, ahí aparecieron la posibilidad de que fuera hecha en tiempo extra, pero, digamos, dos huertas querían hacer esos 200 extra y obviamente es el modelo, la resolución, la que debe, digamos, elegir a quién le conviene más, o puede que sea una combinación, si eso en realidad es súper diverso. Entonces, debo darle a ambas la posibilidad, ¿cierto?, de que las dos suministren los 200 en total, como caso extremo. Pero eso, ¿cierto?, agregaba 400 a la capacidad de oferta. De estos 400 que agregué, ¿cierto?, 200 sí van a ir acá. Hay 200 que se van a repartir entre los 4 detallistas, necesariamente. Obviamente, ya sea por la huerta 1 o la huerta 2. Pero los otros 200, ¿cierto? Que tampoco sé particularmente con qué criterio el modelo lo va a resolver. Esos otros 200 jamás se van a hacer. O sea, en realidad es solo reconocer que se podría, o sea, reconocer, digamos, la existencia de la cuadratura matemática, pero esos otros 200 jamás van a ser naranjas. De los 400 que yo agregué aquí, 200 son naranjas y los otros 200 son falsos. Entonces, esa parte, estos ceros, lo que me permiten es que, digamos, en estas filas y en la solución final, por lo menos aquí en lo que es este detallista falso, vaya a consumir los 200 que en realidad no se necesitan. Y los otros 200, que eran los que efectivamente se necesitaban, van a estar repartidos por la otra parte, porque aquí en total hay 800, ¿cierto? Y acá, bueno, esto obviamente es más que 800, 1000. Entonces ahí, ¿cierto? Necesariamente en mi solución final, aquí en estas posiciones en particular, donde están los ceros, voy a necesitar valores que en total sumen 200 para cuadrar el modelo. ¿Se entiende o no? O muy enredado. ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí nomás? O habría que ver el resultado. También muchas veces cuando se ve el resultado como que ayuda en el fondo a saber, ¿cierto? Si, o sea, a entender un poco cuál es la situación que se está dando. Así que igual, si no hay preguntas, podemos avanzar, resolverlo obviamente, y ahí vamos a ver qué, digamos, qué nos da particularmente, ¿cierto? Como para entender. Lo que estoy haciendo acá abajo es lo mismo que habíamos hecho antes, que en el fondo es para venir después a copiar ¿cierto? Los resultados y de ahí, ¿cierto? Poder verificar que se nos cumple lógicamente todo lo que el modelo dice. Ay, ¿qué hice? ¿Dónde está? Me cae. Cualquier cosa menos lo que quiero. Ahí sí, disculpen. Está peleando el teclado conmigo hoy día, parece. Esta tablita, ¿cierto? La hacemos exclusivamente para después poner los valores que nos dé link, obviamente, como les decía, ¿cierto? Aquí, cuando ya uno empieza a trabajar con problemas más grandes, conviene hacerlo en Lingo, ¿cierto? Ya nos pasó con un problema anterior que era bien grandecito, este no lo es tanto, porque tengo, a ver, 5 orígenes y 5 destinos, son 25 variables, ¿cierto? En realidad este no es bastante pequeño dentro de todo, pero ya vimos ciertos ejemplos donde fácilmente se puede escalar a 40, 50, 60 variables y lógicamente que eso es bastante más difícil de manipular en Excel. Así que igual les recomiendo que ahora sí, aunque antes hayan trabajado en Excel, que les convendría mucho empezar a ver más Lingo, ¿cierto? Particularmente por la cantidad, digamos, de variables que les pueden aparecer
y la facilidad de errores que también podrían tener en el fondo si es que lo tipean, ¿ok? Es muy fácil equivocarse aquí. Entonces, ya, dudas hasta ahora del modelo en sí. Antes de ir a resolver, prefiero que pregunten ahora si es que realmente hubo dudas de cómo se construyó esto. Yo ninguna. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a hacer lo que, digamos, hemos hecho las veces anteriores, ¿cierto? Por una parte, necesitamos escribir nuestra función objetivo. Necesitamos escribir nuestras restricciones de origen y necesitamos hacer también nuestras, aquí quizás, restricciones de destino. Y vamos a, de ahí en adelante, ¿cierto? Copiar. Vamos a escribir primero todo aquí y después lo vamos a pasar completo, ¿cierto? Al Lingo a ver cuál es el resultado. Función objetivo. Primero, ¿cierto? En realidad lo que hemos hecho otras veces es construir la base de que nos sirve después, la fórmula que nos sirve, ¿cierto? Como base para todas las cosas, función objetivo, restricciones, que es, ¿cierto? Escribir primero nuestra variable, x, con ese índice y con este otro índice. Nosotros, ¿cierto? Creo que la clase anterior ya hicimos un ejemplo donde había una letra al medio de la variable, ¿o no? ¿Alguien recuerda? Me da la impresión de que sí necesitábamos eso en el ejemplo anterior. ¿Alguien se acuerda? Sí, en el ejemplo, sí, en el anterior Ya, se usó, ya, pero no me acuerdo. ya. No, pero en realidad ahora, bueno, ahora lo vamos a resolver y a ver de nuevo, ¿cierto? El tema es que el lingo, lo importante es que el lingo para que acepte el nombre de una variable exige que simplemente el primer carácter del nombre de la variable sea una letra, ¿ya? No tiene por qué ser X, cualquier letra, ¿ya? Le da lo mismo a Lingo. El tema es que después de esa primera letra, ahí ustedes pueden hacer combinaciones de letras y números como quieran, ¿ya? Mientras no topen una palabra reservada y no hayan espacios o caracteres que no aceptan, en general letras y números no se va a hacer ningún problema, digamos, en Lingo. Entonces, para Lingo, esto x1, r1 es una variable válida, la leer como tal, no es problema que haya una letra entre medio de dos números, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Mi primer índice es 1R, y el otro es 1E, y el otro es 2R, y el otro es 2E. Eso no es problema tampoco, no tiene por qué ser solo números. Y de esta manera, ¿cierto? Ustedes pueden reconocer más fácilmente que se trata de huerta 1, regular extra en huerta 2. Entonces también, ¿cierto? Si la idea de las indexaciones cuando las ocupo los problemas es que yo pueda reconocer rápidamente en el fondo de qué estoy hablando. Sí, ese es el tema. Entonces ya, x1r1 sería mi primera variable, pero mi base de fórmula es lo mismo con un más. ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso? Entonces, eso lo copiamos, lo vamos a pegar acá abajo y lo vamos a pegar acá abajo. Recuerden que aquí, una vez hecha la primera, bueno, hay que fijar obviamente las columnas y las filas que correspondan. Vamos aquí así, ahí, ¿cierto? El peso antes de la C y el peso antes del 3 para que cuando corra la fórmula, lógicamente me haga las combinaciones de las demás variables. Pero además de eso, ¿cierto? Cuando yo la copié abajo, no sé si se fijaron, eso es importante repasar, yo copié la fórmula adentro, no copié la celda, ¿ok? Hace una diferencia en Excel eso. Cuando yo copio la celda, por ejemplo, si hago esto, una copia de celda común y corriente, la pego aquí, por ejemplo, fíjense, se cambian las referencias, como corresponde, ¿cierto? Se cambian las referencias. Pero yo quiero, acá abajo, que en realidad me escriba lo mismo que está acá arriba, que el resultado sea el mismo.
Y para hacer eso, en realidad lo que tienen que copiar es la parte de adentro, lo que contiene la celda, la fórmula. Porque ahí lo que están copiando no es la celda, lo que están copiando es el contenido de la celda, que no es lo mismo. Entonces, por eso hay que hacer esto, copiar el contenido y ese contenido, sí, después, ¿cierto? Lo copian, lo pueden ir a pegar acá, pero de nuevo, lo pegan adentro de la celda. Tienen que pincharla, pinchar en la barra fórmula y ahí pegar. Y eso sí les va a dar el resultado que aquí aparece. ¿Ok? Practíquenlo después. Aunque yo sé que puede ser enredado, pero tienen que practicar harto estas fórmulas de texto y toda la historia para que después no se equivoquen. Y consejo también, practíquenlo con ejercicios que ya hayamos hecho, ¿de acuerdo? Para que comparen el resultado, para que vean que efectivamente les está dando lo mismo. Y después ahí se pueden quizás ya tirar con sus ejercicios propios para, digamos, con más confianza. Pero primero repitan los mismos ejercicios que hemos hecho. Eso es normalmente un ejercicio súper sano, repetir los mismos ejercicios. Ya, esa es la variable con el signo más, porque si es mi función objetivo, lógicamente que necesito todo el más, qué sé yo. En este caso, ¿cierto? 5 por 5, 25 variables y los 25 sumandos que van a ser mi función objetivo. Pero aquí tengo que agregar aún una cosa, el coeficiente, ¿cierto? Y eso tiene que ir. Vamos a ver. Ahí, ¿cierto? D4 es la celda del coeficiente, en este caso el costo es 1, y es solo 1 con, ahora la X no va a ir sola, va a ir por X, y después de eso, ¿cierto? Los índices y el más. Aquí es cierto, acuérdense esto, meramente texto concatenado. Eso es el coeficiente por X, 1R, 1 más. Y ese es el resultado que tengo. ¿Qué es lo que efectivamente, cierto, Lingo me pide? Que yo multiplique el coeficiente por la variable y después un más para sumarlo al resto de la fórmula. 5 para el lado, ¿cierto? Aquí vamos a enganchar un poco. Fíjense, mantiene el primer índice es 1R todo el rato y el segundo va variando por 1, 2, 3, 4, 5, como corresponde acá. La última, fíjense, es m por x1r5. No es problema. Después, ¿cierto? Nosotros vamos a cambiar esa m por un valor efectivo. Y ahora esto lo copiamos hacia abajo. Y ahí están, ¿cierto? 25 variables sumadas con sus respectivos coeficientes de costos. Y lo único que necesitamos acá, ¿cierto? Corregir es que la última, en la esquina, el más tiene que ser un punto y coma. Y eso, ¿cierto? Ahí sí tengo mi función objetivo completa. Fíjense que aunque en esta, al hacerlo así, lógicamente, muchas veces yo voy a tener cosas como esta, 0 por x1 de 5. Da lo mismo, o sea, obviamente el Lingo no la va a considerar, la va a multiplicar por 0 y por lo tanto va a optimizar bien. Esas variables, ¿cierto? Normalmente uno la hubiese, ¿cierto? No escrito, ¿ya? Pero en realidad aquí nos da lo mismo, o sea, es mejor darse este trabajo en el fondo de escribir algunas celdas de más si es necesario, pero por lo menos, ¿cierto? Ustedes están seguros que efectivamente el problema está bien escrito. Y también, ¿cierto? Al hacer explícita esas variables, ustedes también pueden estar seguros que efectivamente están incluyendo todo lo que el modelo debe incluir. Bien, función objetivo es esto, ¿ya? 25 variables con sus respectivos costos. ¿Dudas hasta ahora? Antes de seguir con las restricciones. ¿No? Ya. Las restricciones. Recuerden, ¿cierto? Que en, digamos, los problemas de transporte básicamente tienen dos grupos de restricciones. El primero, ¿cierto? Es el grupo de restricciones de origen, que son las que vamos a construir ahora, y el otro son las restricciones de demanda o de destino, depende de si como lo quieran ver.
¿Cuál es el propósito de cada una de ellas? Y por eso, ¿cierto? Participan las variables que participan en cada caso. Las restricciones de origen tienen como función, ¿cierto? Que yo distribuya por completo lo que un determinado origen ofrece. En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, esos 150 de la primera huerta deben ser repartidos entre todos los detallistas. Eso incluye, acuérdense, el detallista que en realidad no existe, el quinto. Por mucho que aquí vaya una M, ¿ok? Yo en el modelo debo reconocerlo como una posibilidad de reparto. No necesariamente están todos, porque si no los ponen todos, el modelo, ¿cierto? No les va a correr, les va a lanzar un error de infactibilidad. Así que tienen que ir todas las variables, aunque ustedes sepan que después no la va a ocupar, de todos modos las restricciones va. Entonces, eran, ¿cierto? Tantas restricciones de origen como orígenes. Cada origen tiene su propia restricción. Y en este caso, nosotros, en realidad, ¿cierto? Para nuestro matemáticamente hablando, tenemos en realidad 5 orígenes, porque depende de la cantidad de filas que termina teniendo nuestra tabla. Entonces, por mucho que sean 3 huertas realmente, aquí lo que define un origen es la huerta y el tiempo regular o extra, las dos cosas simultáneamente. Y eso, ¿cierto? Nos da finalmente 5 orígenes. Siempre tengan cuidado con eso, o sea, no se vayan a engañar de que, ok, porque eran 3 huertas, son 3 orígenes solamente, y tengo esas 3 restricciones. No, no es así. Son tantas restricciones como filas. Yo puse el final en mi tabla, porque en la práctica, para el modelo, cada una de esas filas es un origen. Y la restricción es súper simple. Es para cada origen, la sumatoria de todas las variables que comparten ese origen. En este caso, por ejemplo, el origen es 1R. Entonces, están todas las 1R algo. 1R1, 1R2, 1R3, 1R4, 1R5. Hasta, ¿cierto? La última columna. Y eso es que debe ser igual a, en este caso, 150. ¿Hasta dónde no me lo tomó? 150. Y recuerden que esto, ¿cierto? Yo le tengo que poner un punto y coma para que me cierre la ecuación el lingo. Estamos escribiendo, ¿cierto? Con sintaxis de lingo aquí. Esa es la restricción del primer origen, ¿cierto? La suma de todas las variables que tienen en común ese origen. Y eso se repite para los otros 5 orígenes. Esta fórmula es simplemente extenderla para abajo. Y se fijan, restricción, ¿cierto? Del origen 2, del origen 3, que en realidad, ¿cierto? Es el segundo en regular, origen 4, que es el segundo en extra, y origen 5, que en realidad es la tercera huerta, ¿cierto? Ahí aparecen las 5 restricciones, ¿cierto? Que me representan, digamos, las restricciones de origen, con sus respectivos, obviamente, lados derechos. ¿Dudas? Pregunten nomás. ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Tenemos la función objetivo. El minimizar y toda esa parte lo vamos a escribir directamente en Lingo, no aquí. Y tenemos, ¿cierto?, el primer grupo de restricciones como corresponde. Fíjense que también esto para que después cuando lo trabajen y van a trabajar más mecánicamente en el fondo, este grupo de restricciones es en el fondo leer esta misma tabla, pero a través de las filas, ¿cierto? Si toman cualquiera de estas filas, ustedes básicamente, ¿cierto?, están fijando un índice, por ejemplo, no sé, 2R. Y si van viendo todas las combinaciones para acá hacia la derecha, tienen el 2R2, 2R1, 2R2, 2R3, 2R4 y 2R5. Están siguiendo obviamente los índices de los detallistas. Y esa es precisamente la ecuación que hay aquí. Y eso es igual a 200, ¿ya? Entonces en el fondo
Aquí mismo, de las mismas tablas, ustedes pueden deducir cómo son las restricciones, sin ni siquiera acordarse mucho de los modelos que vimos en la PPT. Los índices ya están aquí. Cada fila aquí representa una restricción, si ustedes se fijan en todos los pares de índices que participan. Y la restricción es así, es la suma de todas las variables que contienen esos pares de índices. Es así de fácil de escribir. Y la otra parte, las restricciones de destino, es lo mismo, pero por columna. Una columna aquí, si ustedes ven los índices, 1R1, 1E1, 2R1, 2E1 y 3,1, son, por ejemplo, los índices que participan en la primera restricción de destino, en este caso detallista. Y el 1R2, 1E2 y así sucesivamente son la segunda restricción. Entonces, por columna tienen en el fondo también las restricciones de destino. Aquí mismo eso obviamente lo podemos hacer si lo bajamos, ¿cierto? Este último, que es, ¿cierto? El último origen que existe ahí en la tabla, el más se lo puedo cambiar por un es igual y después puedo poner el lado derecho, ¿cierto? De esa restricción con unido a un punto y coma. Esto es lo que hicimos también la clase pasada. Aquí verticalmente, ¿cierto? Si yo veo verticalmente está escrita la restricción que yo quiero. Ahora, lógicamente que en Lingo yo la quiero horizontal, pero eso en realidad, ¿cierto? Vimos que era un detalle bastante simple de solucionar con un copiado, ¿cierto? Transponiendo. Pero esta columna tiene escrita la restricción que yo necesito. Entonces, vamos hacia el lado. Ahí, obviamente esto está de más. Ahí me pasé en una. 5 columnas porque son, ¿cierto? 5 restricciones. Y ahí aparecen, si ven los índices, va barriendo por lo que yo necesito. El primer destino, segundo destino, tercer destino, cuarto destino, quinto destino. Ahí están las restricciones de destino. Y esto, ¿cierto? Nosotros lo dábamos vuelta seleccionando esto y pegando. Perdón, era pegado especial con valores para que no me copie las fórmulas y transponer. Esas dos cosas, valores y transponer. Aceptan y esto sí son mis restricciones. Vamos a destacarlas. Ahí están las 5 restricciones de destino. Estas son las 5 restricciones de origen. Y esto es mi función objetivo. Y ahí sí tengo el modelo completo para meterlo al Lingo. En este caso, casualmente, ¿cierto? Yo tengo misma cantidad de orígenes que de destino. Eso en realidad no es muy normal, rara vez pasa y no es que sean siempre las restricciones, obviamente, la misma cantidad de origen y destino. ¿Ya? ¿Dudas antes de ir al Lingo? ¿Ninguna? Ok. Vamos al Lingo. Ah, quería ver algo en Lingo. Un segundo, quería... Ya. Mira, disculpen si es que andaba buscando cómo cambiarle el idioma porque instalé de nuevo Lingo y antes lo tenía con algunas cosas en español y ahora resulta que está todo en inglés. Pero en realidad obviamente era más para que fuera igual al de todos. Bueno, Lingo, ¿cierto? Primero, yo sé que el problema, ¿cierto? Los problemas en general de transporte, ¿cierto? Son minimización de costos. Así que por lo tanto, parto aquí escribiendo minimizar es igual. Vamos a agrandarlo lógicamente para que se vea algo.
Ahí. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a distinguir bien el mi? ¿Se lee? Sí, profe, se ve ¿Sí? bien. Ya. Entonces, minimizar. Y aquí sí vamos al Excel a copiar primero la función objetivo completa. Copiamos, ¿cierto? Tal cual, con la celda, ningún problema. Y ahí sí tenemos que ir a Lingo y pegar especial, ¿cierto? Pegado especial como texto sin formato. Tiene que ser necesariamente como texto sin formato. Pues no sé si alguno intentó o lo pegó, simplemente llegó y pegó, porque si llegan y pegan, resulta se los pega como celdas, ¿ya? Y obviamente si lo pegan como celdas, no lo reconoce como la función que debe ser. Obviamente sí, hay Lingo tiene sus integraciones con Excel y hay muchas cosas que se pueden hacer. Por algo cierto lo permite pegar como celdas, pero eso es otro tema. En realidad aquí lo tengo que pegar como texto sin formato para que ignore precisamente todas las divisiones de las celdas y las columnas. O sea, en general las divisiones de celdas, pues de filas y columnas, para que simplemente me lo escriba así. Un montón de texto junto y constituye mi función objetivo. Ya. Y ahí tendría cierto la función objetivo lista. Recuerden también, sintaxis, o sea, en realidad que una característica de Lingo es que ustedes pueden dividir una ecuación en varias filas. Lingo, mientras no encuentre el punto y coma, la va a seguir considerando, ¿cierto? La misma ecuación, así que no hay problema. Ahora vamos a copiar nuestras restricciones de origen. Todo, ¿cierto? Copiar. Y Lingo, ¿dónde está? Acá. Vamos de nuevo. Y aquí sí es simplemente pegado especial, texto sin formato. Ahí está todo. Esto es bueno, nos pasó cierto algo similar en el ejemplo de la clase pasada, que no todas las combinaciones, ¿cierto? Tenían como un índice del mismo largo. Y cierto, aquí aparece, da la impresión de que esa última ecuación fuera de algún modo diferente a las otras, y en realidad no es para nada diferente, es exactamente la misma historia, pero simplemente que las variables tienen nombre más corto, y lógicamente que eso no influye en nada más que el nombre de las variables, simplemente es una cuestión estética. Y nos queda finalmente esta última parte. Copiar, ¿cierto? Las restricciones de destino en el sentido que las necesito, ¿cierto? Con las filas, como la fórmula me permite escribirla como columna, en este caso, ¿cierto? Como filas. Y vamos a Lingo nuevamente. Y aquí, ¿cierto? Vamos a hacer pegado especial, texto sin formato. Y ahí está todo. Y ahí sí está el modelo completo. ¿Qué dudas antes de resolverlo? ¿Alguna observación, algo? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas, vamos a resolver. Si esto, ¿cierto? No tiene ningún problema de tipeo, ni nos equivocamos en las fórmulas, ni nada por el estilo, ¿cierto? Debería funcionar. Vamos a resolver. Ahí está. Dice algo raro, fíjate. QP local. Ya. Hay algo mal. Vamos a ver qué hay. No sé si se fijaron que salió. Dice localopt QP. Y no debería decir eso, porque está entendiendo que algo de lo que yo escribí está como una multiplicación de variables, ¿ya? Así que esto no es, de hecho, la solución. Vamos a ver qué puede ser. ¿Qué podría ser? Em, ya sé qué. ¿Quién descubre el error? Ahí es bien evidente el error. ¿Dónde está? Nos faltó ahí un pasito, en realidad.
antes? ¿Quién descubre el error? ¿Sería como cambiar las M o no? Porque eso se iba a hacer Exacto, antes. Ah, exacto. Sí, porque, ¿cierto? Yo les decía que las M había que cambiarlas por una cifra en un momento, porque el Lingo no sabe qué cosa es una M. O sea, si uno simplemente le dice M, para Lingo eso es una variable. Y el M por X, por ejemplo, 35 que está ahí al final, el Lingo eso lo está entendiendo como una multiplicación de dos variables. No lo está entendiendo como un coeficiente que está multiplicando su, digamos, su respectiva variable, que en realidad es el coeficiente, ¿cierto? Así que sí, hay que retroceder y las M les damos un valor. En este caso, con esos coeficientes que, por ejemplo, sería un valor sensato, no tiene que ser muy grande, ¿cierto? En este caso no necesitamos que sea tan grande para que sea realmente distintivo. Con 100, por ejemplo, esto ya podría andar perfectamente. Si quieren ser más radicales, les pueden decir 1000, ¿ok? Y esto sí, ahora copiamos de nuevo la misma función. Lo vamos a poner acá, hasta ahí, ¿cierto? Y lo pegamos encima simplemente para que la reemplace. Ahí sí. Obviamente hay que ajustar aquí un poquito. La forma. Y ahí sí aparece, claro, 1000 por x35. Ahora sí se puede resolver. Mire, qué bueno que haya aparecido este error, ¿ok? Porque les puede pasar, si les pasa el mismo error, o sea, si se les olvidó simplemente sacar la M, les va a aparecer de esa manera, de lo que les va a decir en la solución, ¿cierto? Que fíjense ahora que la solucionemos. Acá arriba, en Solver Status, cuando aparece esta ventanita, lo primero que dice es Model Class, ¿ok? Ese Model Class debe decir LP, ¿ya? Porque eso es Linear Programming, ¿cierto? Programación lineal. Y eso indica que efectivamente ustedes están usando un modelo que es lineal, que en realidad es lo que corresponde ver en el curso. Y el, el que me había salido antes, si se fijaron, decía QP. La Q es de cuadrático, ya en inglés obviamente. Entonces, ahí se nota, ¿cierto? Ahí se notaba que había, en realidad, se estaban multiplicando variables entre ellas. Y eso no puede ser. Así que, lógicamente, los resultados que les dan no tienen ni una validez en relación al problema que deben resolver. Eh, y bueno, si hubiésemos visto abajo el resultado, habrían visto que aparecía m como variable y probablemente ahí hubiera tenido un valor. Pero no corresponde. También, fíjense siempre, si tiene que decir LP ahí. Si no dicen LP, metieron obviamente por ahí un dedito mal. Se cierra esto y aquí tenemos nuestra lista infinita, ¿cierto?, de variables. ¿Cómo vamos a copiar? Bueno, o sea, si ustedes necesitan solo la solución, lógicamente aquí ya la tienen en el fondo, ¿cierto? En esta columna de valores ya tiene, ¿cierto? No, deshacer. Voy a tener que correrlo, ¿no? La embarre. Ahí sí. ¿Cierto? Esta lista de valores en el fondo ya es la solución. Si ustedes lo que quieren es eso, ya está, digamos, aquí todos los valores que necesitan. ¿Cuál es, en el fondo, el problema de tenerlos de esta manera, ¿cierto? Es que si ustedes quieren hacer las comprobaciones, ¿cierto? Por fila y por columna, que, ¿cierto?, es bueno hacer, aquí no es precisamente la forma más fácil de hacerlo. Entonces, esto sí se puede copiar y vamos a Excel y lo vamos aquí, bueno, quizá en otra hojita, a pegar. Esto, ¿cierto? Creo que lo hicimos también la clase anterior, ¿o no? Nos queda todo pegado en el fondo en una sola columna, lo que no es particularmente malo porque, ¿cierto? Me permite hacer dos cosas. Una,
La seleccionamos y nos vamos a primero corregir los puntos que deben ser comas, ¿ya? Y eso aquí mismo en el menú inicio, en buscar y seleccionar, hay la opción, ¿cierto?, de reemplazar. Seleccionan reemplazar y aquí le dicen que busque todo lo que es punto y lo reemplace con coma. ¿Por qué? Porque para Lingo los puntos son decimales y para Excel las comas son decimales. Y para que entienda bien estos números, lógicamente hay que hacer ese cambio antes. Se reemplazan todos, 50 reemplazos hechos. Se cierra. Aquí sigo teniendo todo obviamente en una columna, eso no tiene por qué ser distinto. Y vamos a separar la columna ahora. Yo necesito que esta única columna en realidad sean 3 columnas, ¿cierto? Una por cada cosa, porque me interesa particularmente rescatar la columna de los valores, ¿cierto? Que es la que tiene, ¿cierto?, los resultados. Entonces, selecciono la columna completa, ¿cierto? Pinchando arriba de la letra. Voy a datos, texto en columnas, ¿ya? Texto en columnas, lo que les hace, ¿cierto?, es partir una columna que tiene más información, ¿cierto?, en varias columnas. Ustedes aquí básicamente le dicen cómo hacerlo. Hay dos formas aquí de ancho fijo delimitados, en este caso quizás delimitados es mejor, porque delimitados les permite elegir qué carácter hace la separación. Y en este caso, si ustedes usan espacio, ¿se fijan? Les va a separar las columnas como lo necesitan, que en el fondo lo que tienen que aislar bien aquí es la columna de valores, ¿ya? A mí me interesa particularmente la columna donde están los valores de las variables. Y aquí finalizo. Y bueno, ahí está, ¿cierto? La de costo reducido, pum, la puedo eliminar. No me interesa, ¿cierto? En este caso en particular. Y aquí, ¿cierto? Sí tengo todas las variables con su valor al lado. Pero necesito que estén en este formato, ¿cierto? Necesito que, por ejemplo, me haga una tablita donde en las filas estén los índices de las huertas y en las columnas los índices de los detallistas para copiarla aquí encima, ¿cierto? Y eso, aquí tengo cualquier cosa menos eso. Entonces, porque de partida, si ustedes van leyendo, por ejemplo, para las variables para acá abajo, un x1, r1, x1, r2, x1, r3, x1, r4 y x1, r5, resulta que en esta otra tabla, eso es la primera fila. Y aquí esto está como columna. Después, ¿cierto? Si ven las 5 siguientes, esa es la segunda fila. Esta es la tercera fila, esta es la cuarta fila y esta es la quinta fila. Aquí tengo en columnas, al final, ¿cierto? Lo que yo necesito, que esté en realidad en filas. Pero esto es fácil de arreglar con una fórmula muy simple. Si ustedes en la columna que sigue le ponen un igual y van a marcar la primera que debería ser de la fila siguiente, que en este caso, ¿cierto?, es X1E1, ¿cierto? Porque ahí me paso al extra de la huerta 1 con el, ¿cierto?, el minorista 1. Me va a copiar eso, ¿cierto? Estoy haciendo referencia a esa celda, fíjense. Solo eso. Esto, si yo lo extiendo, ay, no sé si lo extendí bien. 5 para el lado, ¿ya? Que es el tamaño, ¿cierto?, de la cantidad de filas. Recuerden, esto tenía 5 y 5. En este caso, 5 para el lado. Y háganle acá, en las fórmulas, solo las fórmulas. Un doble clic y hace eso, ¿ya? ¿Qué es esto que acabo de hacer? Después esto, repítanlo, vayan a ver el video, lo revisan varias veces. Acá arriba, en esta parte, las 5 primeras, solo ahí, por la fórmula que acabo de hacer, eso que está ahí destacado, es la tabla que necesito, pero está, digamos, traspuesta. Aquí la primera fila, o sea, primera columna es en realidad, ¿cierto?, mi primera fila en la tabla. Y así, obviamente, segunda columna, segunda fila y así, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hice, ¿cierto?, fue como referencié esta a la siguiente,
la que debería ser la siguiente fila, y lo hice para todos hacia el lado y ese completo hacia abajo, en realidad, ¿cierto? Lo que fue sumando por cada columna me corrió como 5 posiciones más arriba el valor. Y por eso, por ejemplo, ese 100 está ahí, después está ahí, después está ahí, después está ahí, y después quedó ahí donde debía estar. Entonces, al hacerlo de esta manera es un truco simplemente para que, digamos, rápidamente yo pueda construir la tabla hacia arriba. Y esto sirve harto cuando la tabla es gigante. O sea, esto lo podrían haber movido manualmente, pero es mucho más complicado porque aquí, no sé, pues si tienen una lista de 100 variables, esto lo hace inmediato. O sea, en realidad es la misma fórmula que lo tienen que hacer una vez, extender y listo. Que inmediatamente la tabla completa. Pero es solamente para ahorrar tiempo. Seleccionar, ¿cierto? Esto. Vamos acá y pegado especial, transponer, porque recuerden que allá está, ¿cierto? Lo que es una columna, que es una fila, y valores. Acepto y ahí está. Esa es mi solución. Bueno, en el Lingo, a ver, perdón, en el Lingo, el valor de la solución es 1150, ¿ok? Eso sí, también obviamente es parte de la solución, pero aquí me interesa primero verificar que se cumplen mis totales por fila y columna. 150, 200, 200, 200, 250, ahí están. Abajo, 150, 150, 400, 100 y 200, iguales. Asignó, digamos, solución donde yo tenía las M, no, están en cero, perfecto. Toda esta parte de acá, ¿cierto? Me debería sumar 800 y lo suma. Y la última columna, que era mi detallista falso, ¿cierto? Que era solamente para absorber 200 de los 400 extras, ¿cierto? Que yo tenía. Efectivamente, en este caso, decidió que todo, fíjense, que todo se le comprara al segundo proveedor. Era más barato para el total que se le comprara, ¿cierto? Al segundo proveedor esos 200 extras. Pero eso es cierto, era lo que yo no sabía. Cuando partimos, digamos, el problema, precisamente el inconveniente estaba en que yo no tenía ni idea, ¿cierto? Si le convenía comprar al primer huerta o a la segunda huerta, los 200 más que iba a necesitar. Por eso, ¿cierto? Fue necesario hacer este truco para llegar a la solución. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? No, profe. ¿Cómo se sienten ahí para la tarea ya? Bueno, como Repasando. les digo, sí, hay que ejercitar arte, como les decía, o sea, háganse, dense el trabajo de repetir los ejercicios que hemos visto, vuelvan a solucionarlos ustedes mismos para que vean si efectivamente les da los mismos resultados y todo eso, y de ahí, obviamente, cuando ya esté todo funcionando bien, obviamente ya pueden ver otros ejemplos, o sea, otro ejercicio. Porque el tema es que no, para que no sean si el Excel o el construir el modelo o escribir el modelo, digamos, la dificultad que realmente enfrenten. La idea es que sea el planteamiento el que les dé trabajo y no el Excel, la fórmula o las otras cosas que en final son en teoría para ayudar en el fondo y facilitar el trabajo. ¿Ya? Ya. Voy a guardar esto y de ahí posteriormente se los subiré. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, consulta, comentario antes de terminar. ¿No? Profesor, el anterior, el del ejercicio anterior, ese archivo igual lo va a subir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acabo de darme cuenta que parece que no subí algunos, ¿ya? Que tuve Ya. ahí un exabrupto con mi computador. De hecho, se me echó a perder el computador que estaba ocupando. Este es otro. Por suerte tenía un plan B. Y ahí me demoré un poco y perdí. De hecho, hay videos que no subió a YouTube y cosas. Tengo harto cosas que recuperar, pero ya dentro de la semana voy a regularizar todos esos detallitos, ¿ya? Ya. Si no hay más consultas,
nos veremos la próxima clase. Como les digo, voy a tratar de publicar lo antes posible el enunciado para que también, bueno, la próxima clase lo leemos y aclaramos dudas también con respecto a eso. ¿Ya? Bueno, que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.